Durante cientos de años, la libertad reinó como un valor preeminente en la civilización occidental, y con la abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX, parecía que la marea de la libertad estaba destinada a superar a aquellas fuerzas que buscaban mantener a la humanidad encadenada en la servidumbre. Sin embargo, a principios del siglo XX, esta tendencia se revirtió rápidamente, ya que los gobiernos comenzaron a ejercer control cada vez más sobre aspectos de la vida del pueblo. Hoy en día, hay poco que se pueda hacer sin que el Estado, o lo que Nietzsche llamó el monstruo más frío de todos los monstruos fríos, tome su parte, dicte cómo se debe hacer, o al menos, observe y registre cada uno de nuestros movimientos. Sin embargo, no debemos desesperar, ya que el poder todavía reside en el pueblo, o eso nos dicen. Al ser lo suficientemente afortunados de vivir en democracias, elegimos a nuestros líderes, y por lo tanto, determinamos nuestro destino. Pero, ¿cuánto poder nos otorga realmente la capacidad de votar? Las elecciones importantes, especialmente para aquellos que favorecen la libertad, parecen ser nada más que una elección entre males, de los cuales a menudo es difícil discernir el menor. En lugar de una elección real, tal vez solo tengamos la ilusión de una elección. La guerra perpetua, los impuestos altos, la vigilancia masiva, la regulación sofocante, los beneficios corporativos, la inhumana guerra contra las drogas y un creciente movimiento hacia la censura de aquellos que no siguen la línea estatista, parecen inevitables sin importar quién sea elegido. Aquellos que aún tienen fe en el sistema, afirmarán que solo necesitamos elegir a las personas adecuadas para llegar al poder, personas dispuestas a poner fin a los abusos del Estado. Sin embargo, esta visión tiende a disminuir o pasar por alto por completo la existencia de poderosas fuerzas, que hacen que sea mucho más probable que individuos moralmente corruptos y ávidos de poder, que favorecen el crecimiento del Estado, lleguen a la cima. Los peores entre nosotros, no los mejores, son los más propensos a gobernar en las democracias modernas. Muchos factores contribuyen a este lamentable estado de las cosas, y uno de los principales es el tipo de persona más propensa a ingresar al campo de la política. La política, al igual que todas las profesiones, resulta más atractiva para algunas personas que para otras. Uno no elige convertirse en médico de sala de emergencias si se siente incómodo viendo sangre, y de manera similar, es improbable que alguien ingrese a la política si se siente incómodo con la naturaleza del gobierno político moderno. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los gobiernos modernos? En primer lugar, el gobierno es una institución que depende del uso o la amenaza de la fuerza para lograr sus objetivos. Si bien el gobierno siempre ha sido coercitivo por naturaleza, el grado en que la coerción o el poder estatal se han aceptado como legítimos en una sociedad ha fluctuado a lo largo del tiempo. Occidente, durante muchos años, se construyó en torno al ideal de un gobierno limitado. Los mercados libres y otras instituciones sociales, libres de la naturaleza coercitiva del Estado, se consideraban elementos cruciales en una sociedad estable y próspera. Ya no es así. El guión se ha invertido. En lugar de que los gobiernos tengan límites en lo que se les permite hacer, ahora es el Estado el que limita en gran medida lo que nosotros, como individuos, podemos o no podemos hacer. Este papel ampliado del Estado y el inmenso poder a su disposición atraen, como la polilla a la llama, a los más ávidos de poder entre nosotros. Desafortunadamente, el poder político es visto por muchos como el único poder que vale la pena tener, y aquellos con la mayor sed de poder ven al Estado como el mejor vehículo para satisfacer su deseo. No debería sorprendernos que la mayoría de los candidatos políticos hagan campaña abiertamente a favor de la expansión del Estado. Porque el poder estatal, si resulta victorioso, se convierte en su propio poder. No solo la política moderna atrae a los ávidos de poder, sino que, para empeorar las cosas, atrae a personas ávidas de poder con un temperamento excesivamente narcisista y engreído. Aquellos que ingresan a la política, en su mayoría, prefieren el reinado del intelecto al reinado de la libertad. Lord Acton. Son hombres y mujeres que creen que se les debe otorgar el uso del poder estatal para remodelar el mundo según su visión. Rara vez se reconoce que esto implica reemplazar los procesos generadores de un orden espontáneo en el mundo social, que coordina los planes de los individuos, por un solo plan ideado por políticos y burócratas y aplicado con el uso o la amenaza de la violencia. ¿Por qué se espera que la transferencia de decisiones de los individuos y organizaciones directamente involucrados, a menudo representados colectiva e impersonalmente como el mercado, a terceros que no pagan el precio por equivocarse, produzca mejores resultados para la sociedad en general? Esta es una pregunta que rara vez se hace, y mucho menos se responde. Thomas Sowell, Intelectuales y Sociedad.
La presunción de la mayoría de los políticos, de que de alguna manera son lo suficientemente sabios como para reordenar las vastas complejidades y órdenes emergentes del mundo social según sus propios planes, es el colmo de la presunción. Hayek lo llamó la presunción fatal, porque llevada a su extremo, como ocurrió en los experimentos socialistas del siglo XX, solo conduce al empobrecimiento, el sufrimiento y la muerte. Sin embargo, aunque la política puede estar dominada por hombres y mujeres ávidos de poder, esto no excluye que ingresen a la política individuos que sinceramente deseen disminuir el poder y los abusos del Estado. El problema, sin embargo, es que existen barreras inmensas que se interponen en su camino. No solo la mayoría de las naciones occidentales están dominadas por un puñado de partidos políticos, que no tienen la intención ni el incentivo de reducir el tamaño del Estado, sino que estos mismos partidos controlan y manipulan el proceso de votación de maneras que les favorecen en gran medida. Además, aquellos dispuestos a engañar y mentir en sus esfuerzos por llegar a la cima, siempre tienen ventaja sobre sus competidores más honestos. En el juego moderno de la política, la verdad, la honestidad y la integridad no son recompensadas. Es mucho más fácil movilizar a las masas en torno a grandes visiones y promesas falsas, incluso si esas visiones son imposibles de implementar o tienen efectos secundarios devastadores. Un candidato que habla la verdad, que intenta transmitir a las masas la insostenibilidad o la naturaleza destructiva de muchos programas gubernamentales, es mucho menos atractivo. La realidad palidece en comparación con las fantasías presentadas por la mayoría de los candidatos políticos. Otro elemento de las elecciones masivas que favorece a los moralmente corruptos es el hecho de que las apelaciones emocionales basadas en el odio hacia los oponentes son extremadamente efectivas para movilizar el apoyo político. Esto juega directamente en manos de demagogos ávidos de poder que, en su búsqueda miope de la victoria, utilizarán cualquier técnica para ganar, sin importar cuán destructiva sea para el tejido de la sociedad. Vladimir Lenin entendió el poder del odio y la negatividad para obtener apoyo político. Mis palabras fueron calculadas para provocar odio, aversión y desprecio, no para convencer, sino para romper las filas del oponente, no para corregir un error del oponente, sino para destruirlo. Vladimir Lenin. Pero incluso si un individuo bien intencionado lograra sortear las dificultades, vencer las probabilidades y ganar una elección importante, queda la pregunta abierta sobre si podría resistir la influencia corruptora del Estado moderno. No solo es probable que el poder a su disposición lo corrompa, sino que también se vería obligado a lidiar con una enorme presión de burócratas no electos, capitalistas de amiguismo y muchos otros que se enriquecen a costa del poder estatal. Mientras algunos aún puedan aferrarse a la esperanza de un salvador político, quizás se necesite un enfoque diferente. La opresión gubernamental, o la depredación social en general, es en esencia una función de las disparidades de poder. Con una distribución más equitativa del poder, los elementos moralmente corruptos y malvados de una sociedad pueden hacer mucho menos daño. Pero cuando un grupo o conjunto de instituciones se vuelve mucho más poderoso que el resto de la sociedad, los abusos son inevitables, ya sea que vivamos en una democracia, una monarquía o bajo una dictadura. Es poco probable que el acto de votar disminuya la disparidad de poder creada por el crecimiento del Estado moderno. El siglo pasado estuvo lleno de elecciones, pero durante este mismo tiempo, la diferencia de poder entre el Estado y el ciudadano solo ha aumentado. Un enfoque más efectivo para devolver la libertad a un mundo cada vez más privado de ella, podría encontrarse a través del desarrollo y promoción de tecnologías, instituciones sociales y económicas, libres de las manos frías del Estado. Pero no importará a quién elijamos, mientras la inmensa concentración de poder se encuentre en las manos de unos pocos que manejan los hilos del gobierno. Como H.L. Mencken reconoció hace casi un siglo, en las democracias modernas realmente solo tenemos dos opciones. Podemos elegir a un demagogo, o, como Mencken lo llamó, a un demasirviente. Bajo la democracia, se revelan dos ramas. Está el arte del demagogo y está el arte de lo que podría llamarse el demasirviente. El demagogo es aquel que predica doctrinas que sabe que son falsas a personas que sabe que son idiotas. El demasirviente es aquel que escucha lo que estos idiotas tienen que decir y luego finge que él mismo lo cree. Todo hombre que busca un cargo electivo en la democracia tiene que ser una cosa u otra, y la mayoría tiene que ser ambas cosas. Ningún hombre educado, que exponga claramente las nociones elementales que todo hombre educado tiene, sobre los asuntos que principalmente conciernen al gobierno, podría ser elegido para un cargo en un Estado democrático, excepto quizás por un milagro. H.L. Mencken, Notas sobre la democracia.